Buenas tardes, Dios les bendiga, como todos los días y como todos los fines de semana, en especial el día sábado. Quiero compartir con ustedes en este tiempo algo que está en la palabra de Dios para nuestras vidas, algo que nos va a llevar a recibir de Dios las mejores enseñanzas. Quiero comenzar, primero que todo, con una estadística que para mí ha sido muy diciente. Y es decir que en el año de 1720 salió la plaga de Marsella. En el año de 1820 la pandemia del cólera. En 1920 la gripe española o la gripa porcina. Y hoy, en el 2020, el coronavirus. Una pandemia cada 100 años. Una pandemia cada 100 años donde de pronto en el momento en que suceden los eventos entramos en un momento de pánico, en un momento de temor, en tiempos de preocupación, de miedo, de ansiedad. Y luego que pasa, volvemos a lo mismo, a la vida cotidiana, a seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Olvidamos las cosas y nunca nos ponemos a vivir de una manera conforme Dios quiere que usted y yo vivamos. Cada 100 años una pandemia. Hace más de 3000 años vino un hombre. Antes de venir ese hombre, Dios en el paraíso terrenal, en el inicio del mundo, puso a una pareja, Adán y a Eva. Luego siguió Noé y así sucesivamente, pero Dios siempre ha tenido una oportunidad, siempre ha querido algo para estarnos llamando a nosotros, para llamarnos a nosotros. Pero nosotros quizás hemos hecho caso omiso o estamos haciendo caso omiso al llamado de Dios. Y Dios ya hace más de 3000 años vio que la cosa era más difícil, entonces mandó a su Hijo unigénito, a lo que más amó, a lo que más ama y a lo que más seguirá amando, que es Jesucristo. Y nosotros tuvimos la odisea de terminar con su vida durante 3 días. Lo maltratamos, lo señalamos, lo juzgamos, lo crucificamos, pero el Espíritu Santo de Dios lo levantó al tercer día. Y ese Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesús es el Espíritu Santo que tú y yo tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Por eso Él dice en su palabra que las cosas que Él hizo aún mayores las haremos nosotros. Pero hoy no quiero que hablemos de eso. Hoy quiero que hablemos de un llamado de Dios al ser humano, al hombre de hoy. Por eso hoy quiero compartir con ustedes este tema. Un tema que nos incumbe a cada uno de nosotros. Es más, en esta época que estamos viendo que las iglesias están viviendo un cristianismo muy tranquilo, pasivo, un cristianismo en el que seguimos nosotros si estamos dentro de la iglesia o no estamos dentro de la iglesia, un cristianismo que se llama más bien como una religiosidad. Voy a la iglesia, entro, escucho, salgo, voy y hago lo mismo que venía haciendo hace mucho tiempo. Entonces, es un cristianismo basado en mi propia razón, un cristianismo basado en lo que yo creo que soy, en lo que yo creo que es. Por eso, nosotros como cristianos no podemos seguir viviendo como veníamos viviendo hasta el día que recibimos a Cristo. Es un cristianismo sin compromiso, porque no hemos adquirido un compromiso para la gran comisión. Nos conformamos con ir a la reunión, oír el mensaje, participar de la alabanza, a veces, si es posible o si llego temprano. Y luego regresar a casa y seguir viviendo la vida común de todos los hombres, con todos los problemas, con los padres, problemas con los hermanos, problemas con la esposa si somos casados, y otros pecados que ni se digan. Por eso, nosotros de pronto seguimos mintiendo. Por eso seguimos adulterando, por eso se sigue fornicando, por eso vemos que el tendero lo más probable es que tenga una pesa falsa.
seguimos mintiendo. En fin, la lista, si podemos enumerar la lista de nuestros pecados, sería una lista innumerable, una lista demasiado grande. Hoy quiero decirles algo, familia, yo quiero hablar con ustedes de algo. Y quiero hablar de un hombre al cual llamó Dios estando en su lugar de confort, estando en su lugar de privilegio, estando en su lugar de privilegio, en su lugar de tranquilidad, en un lugar donde él podía ver a sus padres, atender a sus padres, tender su casa y atender sus posesiones. Y les quiero hablar de Abraham. Abraham, un hombre de 95 años cuando Dios lo llamó, y dice que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Dios lo llamó no para que siguiera siendo el mismo hombre, el hombre idólatra, el hombre esclavo de su trabajo, esclavo de sus cosas, el hombre llevado de su parecer, llevado de su forma de ser, llevado por sus impulsos emocionales, etcétera, muchas cosas que tenía Abraham. Dios lo llamó para que fuera diferente, para que fuera un hombre diferente, que cambiaría su vida, sus costumbres paganas. Lo llamó para vivir una vida espiritual triunfante, una vida llena de victoria, una vida llena de gozo, de alegría. Y así fue este patriarca, recibió el regalo de Dios, que fue el haberlo llamado Padre de la Fe, cosa que a ningún otro se le puede decir así. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Algo muy especial en este pasaje, en este llamado del Señor a Abraham. ¿Qué palabras tan extraordinarias? Llenas de bendición, llenas de la bendición de Dios a un hombre del común, un hombre que no era de su tierra, un hombre que no tenía ni idea de quién era Dios, porque Abraham no tenía idea de quién era Dios, nunca lo había visto, nunca había escuchado de él. Mas, sin embargo, Dios mostró ese gran amor que siempre le caracterizó y le ha caracterizado, ese amor en su corazón por ese varón. Porque cuando Dios lo llamó, cuando Dios se acercó a él, fue porque Dios experimentó y sintió un amor por Abraham. ¿Qué vio Dios en Abraham? Dios lo que vio en Abraham fue algo especial, y es lo que Dios puede estar viendo en usted y puede estar viendo en mí, en cada uno de nosotros. Dios lo que vio en Abraham, primero, un corazón de amateur, un corazón de aprendiz, un corazón moldeable y enseñable, un corazón dispuesto a servirle y a seguirle, que es lo que usted y yo de pronto no estamos haciendo. Pero yo creo que usted de pronto no sabe dónde estuvo el éxito de Abraham. ¿Sabe dónde estuvo el éxito de Abraham? Mire lo que dice el versículo 4 en el Génesis, en el capítulo 12. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No le puso condiciones, no le dijo: espéreme que haga esto, o mire esto, déjeme hablar con mis padres, déjeme a ver si me pongo de acuerdo con Sara, mi esposa. No, sino que Abraham hizo conforme a lo que Dios le pidió que hiciera. Ahí estuvo el éxito de Abraham al llamado de Dios en su vida. El llamado de Dios a Abraham, quiero repetir esto, quiero recalcar esto para que quede bien claro en cada uno de nosotros. Y mire cuáles son las recomendaciones de Dios para Abraham, y que esas recomendaciones lo convirtieran a él en un hombre de éxito. Y eso es lo mismo que Dios quiere de usted y de mí, de cada uno de nosotros. Dios siempre quiere que usted y yo seamos hombres de éxito, porque es claro cuando dice la palabra en una de las epístolas de Juan, cuando dice que: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dios siempre va a querer que usted sea una persona de éxito.
Dios siempre va a querer que sea una persona llena de bendición, una persona próspera, una persona sana, una persona llena de la bendición y el respaldo de Dios. Pero lo primero que le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no le puso a preguntar que a qué lugar lo iba a llevar a vivir, en qué barrio lo iba a poner, cómo era la casa, cómo iban a ser los vecinos, en qué lugar. Abraham simplemente escuchó a Dios y lo obedeció. Yo me hago una pregunta, y esa pregunta es: ¿qué hubiese pasado si Abraham no hubiese obedecido a ese llamado que Dios le hizo? ¿Qué hubiese pasado? Déjeme decirle, familia, que quizás no hubiese pasado nada. Por eso lo mismo pasa con nosotros hoy. No está pasando nada, ni va a pasar nada, hasta que tú y yo no entendamos el llamado al servicio de Dios para que la gran comisión se agilice y se dé en este tiempo. Las bendiciones que están en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, venían de atrás de Abraham, seguían detrás de Abraham. Abraham no seguía las bendiciones. Y Abraham, para poderla recibir, tenía que hacer como Dios le había dicho. ¿Y qué le dijo Dios? Vete de tu parentela. Aquí me salta a mí una incógnita. ¿Por qué la bendición de Dios sería en otra tierra para Abraham? ¿Por qué no ahí, en Ur de los Caldeos? Porque en los evangelios dice: honra a un profeta en todas partes, menos en su propia tierra. Dios no podría contradecir su palabra, porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Dios lo que promete, lo cumple. Y Dios, la promesa que le hacía a Abraham era que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que lo iba a hacer un gran hombre, que lo iba a hacer un hombre de muchas naciones. Lo segundo que le dice es: y haré de ti una nación grande. Pero Abraham tenía una preocupación, y era que Abraham quería un hijo. Y ese fue lo primero que hizo Dios en el diálogo cuando entabló con Abraham en su casa, donde Sara se estaba detrás de la puerta de la casa y se reía. Lo segundo que le dijo: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Aún hoy se habla bien del nombre de Abraham. Muchos de nosotros lo llamamos como lo llama Dios, el Padre de la fe. Lo otro que le dijo Dios: y será bendición. A eso lo llama usted Dios, y a eso me llama a mí. Hacer bendición para las personas que nos rodean. Hacer bendición dentro del hogar. Hacer bendición para mi familia. Hacer bendición para mis hijos. Hacer bendición para los nietos. Para todo aquel que se acerque. Aún para la familia, para las personas que nos rodeen. Estamos llamados a hacer bendición. Dice: y será bendición, bendeciré a los que te bendijeren. Es el temor que de pronto podemos nosotros sentir al llamado, porque hay un proverbio que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todo. Independiente de todo aquello de lo que estamos pensando y haciendo, Dios le dijo a Abraham: te bendeciré a los que te bendijeren. Y lo otro que le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tuvo un compromiso con Dios, adquirió un compromiso con Dios, y para que esto se diese en la vida de Abraham, Abraham tenía que adquirir un compromiso con Dios. Hoy, el cristiano de hoy quiere que Dios le bendiga, quiere que Dios le prospere. Metemos a Dios muchas veces y tratamos de meterlo en camisas de 11 varas con nosotros. Queremos obligar a Dios para que Dios me dé, para que Dios me haga. Queremos que Dios esté atento cuando yo grito, cuando yo llamo, cuando yo le pido, Dios extienda su mano. Pero no adquiero ningún compromiso con Dios. Yo no adquiero un compromiso, pero sí quiero que Dios adquiera un compromiso conmigo. Soy su hijo, y si soy su hijo, tiene que darme. No. Una de las cosas es que yo tengo que ganarme todo, independiente de. ¿Cómo le parece que lo que quería hacer Dios, lo que Dios quería hacer con ese varón, es lo mismo y lo más probable que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros? Si usted dice que es un cristiano, y se hace llamar cristiano y demuestra en las calles que es cristiano porque anda con una Biblia debajo del brazo
entra a la iglesia, sale de la iglesia, se le ve que hace las cosas, pero ¿no será que Dios quiere hacer lo mismo con usted? Lo mismo que hizo con Abraham. Lo importante de todo esto es que si Dios quiere hacerlo conmigo, lo más importante debe ser que yo haga lo mismo que hizo Abraham. Obedecer a Dios, entender que Dios me está llamando para la buena obra de Él y el cumplimiento de la gran comisión en este tiempo. Créame que muchas veces nosotros no creemos que es un gran privilegio para nuestras vidas convertirnos en ese tipo de cristiano, en un instrumento para nuestra familia, en un instrumento para nuestros amigos, en un instrumento para nuestros vecinos, en un instrumento de Dios en la empresa donde laboramos, en un instrumento de Dios en cada lugar donde nosotros podamos llegar y podamos estar. Eso es lo que Dios siempre quiere y eso tiene que ser un privilegio. Por eso dice el Señor que nos está llamando. Acuérdense que Dios nos está llamando. A pesar de todo lo que está pasando, esta circunstancia, créame, va a pasar. Va a pasar más pronto de lo que estamos esperando o de lo que se va a esperar. Esto va a pasar pronto porque Dios está con usted. Y si Dios está con usted, si Dios está con nosotros, si Dios así conforme estuvo con Abraham, como dice la palabra del Señor en el libro de Josué, que conforme estuvo con Moisés, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué quiere estar Dios con nosotros? Para que usted se convierta en un hombre de bendición, en una persona de los privilegios de Dios, en un hombre que determine y las cosas se dan. Ojo, si usted y yo no tomamos la determinación de servir, de seguir, de alabar, de adorar, de bendecir y de glorificar el nombre de Dios, difícilmente usted y yo vamos a hacer que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Por eso es necesario que usted y yo nos volvamos al Señor, como dice su palabra en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El llamado de Abraham fue un llamado instantáneo, un llamado en que Abraham obedeció de inmediato sin ponerle a Dios ninguna condición. Un llamado diferente al que Dios le hizo al joven rico. La Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 26, habla la Biblia de un joven que rico, extremadamente rico, pero que tenía grandes cosas, como dice la palabra del Señor. En el versículo 26 del Evangelio de San Mateo, del 16 al 26, dice la palabra de Dios así. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El joven se fue, no regresó, porque se entristeció porque tenía muchas posesiones. Dios simplemente él le dice que todo eso lo había guardado.
Era un hombre que conocía a Dios, que sabía de Dios, porque dice que todos los mandamientos lo había guardado, pero le faltaba algo y Dios quería que fuese perfecto. Entonces Dios le dice que para que seas perfecto, ves y vende lo que tienes y repárteselo a los pobres. Esa era la condición que Dios le pone a él, porque él le pregunta qué debe hacer. O sea, dígame qué debo hacer para yo irme con usted. Y cuando Dios le toca las riquezas, se entristeció. Y hay algo en tu vida que si Dios te toca te entristece. Muchas veces me cargo con lo que me dicen. A veces me cargo con la palabra de Dios en el momento de la prédica. A veces hay cosas que me dan en el corazón y me enojo. Me lleno de ira, me lleno de amargura. Me resiento porque me dicen las cosas. Y me llamo cristiano. Tenemos que mirar qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué miramos esto? En el versículo 21, la esencia del llamado de Cristo al joven. En el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Así de sencillo. Dios le hace un llamado, pero el joven rico tenía muchas posesiones y a veces nosotros le rendimos culto a otras cosas y obediencia a otras cosas y no a lo que verdaderamente Dios quiere que usted y yo le rindamos. Que seamos obedientes, que seamos sin condiciones para Dios, que no condicionemos el llamado de Dios. Si quieres ser perfecto, anda y vende, le dice el Señor. Hoy, en este día, 4 de abril del 2020, tiempo de pandemia, hoy Dios nos está haciendo el mismo desafío. Revise cada uno de nosotros su corazón, revisemos el corazón. ¿Qué quería Cristo del joven? Que fuera perfecto y lo siguiera. Era lo único que quería. No quería su riqueza porque no eran para él. ¿Qué nos pide Dios? Que le sirvamos y le sigamos. Pero el problema es cuando encontramos esta palabra, sé perfecto. ¿Por qué no? Yo todavía quiero seguir viviendo mi vida como la he venido viviendo hasta hoy. Y nadie se puede meter en ella. A mí nadie me puede prohibir. Yo he sido feliz haciendo esto. Encuentro esto y entrego esto. Pero Dios me está llamando a que sea perfecto. Dios me está llamando a que seamos perfectos. Eso es lo que Dios quiere. Y ser perfecto para Dios es que le sirvamos a Él. Es que le adoremos a Él. Es que nos gocemos con Él y que disfrutemos de Él. Familia, yo quiero invitarles esta noche a que oremos, a que le demos gracias a Dios. Y que si esta palabra, si la palabra de Dios hoy hace mella en su corazón, le invito a que se rinda delante del Señor. A que incline su oído y escuche hoy el llamado de Dios para su vida. Que Dios lo que quiere es bendecirlo. Dios lo que quiere es hacer de usted un hombre, una mujer de bendición donde quiera que llegue. Hacer un hombre que donde usted llegue sea un lugar especial. Por eso le invito a que oremos, a que cierre sus ojos donde está y usted le clame al Señor dándole gracias por esta noche. Bendigamos el nombre de Dios, exaltémoslo a Él y glorifiquemos su nombre. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche. Te pedimos, Padre, que cautives y seduzca nuestro corazón y que hagas de nosotros esos hijos, esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Haz que nosotros nos podamos rendir sin condiciones delante de ti para que la gloria tuya se derrame sobre nuestras vidas. Para que así conforme a Abraham las bendiciones le seguían, así también a nosotros. En los momentos de dificultad, en los momentos de miedo y de temor, Señor, sabemos que tu mano está ahí. Por eso te bendecimos, te exaltamos, nos gozamos y nos deleitamos contigo. Te rogamos que te quedes con nosotros el resto de esta noche. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias te hemos orado, Señor. Amén, amén y amén.